2 minutitos antes. Voy a esperar a que se conecten un poquito más ustedes. Yo sé que dije a las 11:20, pero no hay ningún problema. El día de hoy lo único que vamos a hacer va a ser revisar el ejercicio de la clase anterior, lo que encargué de tarea por ahí, lo que son los ejercicios de adverbios de frecuencia. Y pues tengo una buena noticia. Bueno, buena noticia para los que van al corriente con sus trabajos. No va a haber tarea para los que ya van al corriente, que me han entregado todas las actividades desde la primera, que fue el reglamento de clase, hasta la de la clase anterior, que fue los adverbios de frecuencia, la lección 7. Entonces, los que van al corriente hasta el momento no tienen tarea. Los que me deben trabajos, pues les estoy dando oportunidad de no encargar tarea de esta clase para que se pongan al corriente lo más pronto posible. Recuerden que esta ya es prácticamente nuestra tercera semana de clases. Recuerden que el parcial normalmente tiene entre 4 y 5 semanas, entonces quiere decir que estamos muy cerca, muy próximos a que tengamos nuestra primera evaluación, nuestro primer examen de primer parcial. Entonces, por eso les estoy dando esta oportunidad de darles un poquito más de tiempo para que se pongan al corriente con esos trabajos pendientes y no les afecte su calificación. Procurar que salgan un poquito más altos que si no entregaran. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, aquí en los comentarios, ya saben, yo aquí los estoy viendo. Si tienen alguna duda o algo, me la pueden ir haciendo saber ahí. Vamos a comenzar con lo que es la resolución de la lección 7, adverbios de frecuencia. Por ahí vimos, viene la parte primera, que es explorando, y la indicación dice: complete information and use usually, always, often, sometimes or never. Sí, bueno, la indicación está clara. Completa la información, completar los cuadros utilizando usualmente, siempre. El often, recuerden que lo utilizamos como seguido o constantemente. Sometimes, algunas veces. Never, nunca. ¿Sí? Y vienen algunas preguntas, luego viene una columna que dice you. En you, esa columna la vamos a llenar o la íbamos a llenar en base a esas actividades que nos preguntan, en base a nuestra rutina diaria. ¿Con qué frecuencia hacemos lo que nos piden ahí? Y a un lado dice classmate. Eso era ya, yo les di la opción, era completarlo con, ya fuera preguntándole a algún miembro de su familia, si le querían preguntar a algún compañero de clase sobre su rutina, qué tan seguido hacía esas actividades, o pues incluso podían llenarlos ustedes mismos pensando en o imaginándose cómo lo haría otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí dice, how often do you have breakfast? ¿Qué tan seguido comes el desayuno? Bueno, pues ya les había dicho, yo soy una persona que no puedo estar sin mi desayuno. Yo, si no es un desayuno en forma, yo mínimo debo de comerme todos los días y siempre, sin excepción alguna, un refrigerio, ya sea un café y un panecito. Entonces, yo por eso le pongo en mi apartado, le pongo always. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre debo comer un desayuno. Yo siempre acostumbro comer un desayuno aunque sea algo ligero. Yo la comparación la hice pues con mi pareja y mucha gente pensará pues es un matrimonio, deben de tener una rutina igual. Pues no, no es así. Entonces pues yo aquí puse la comparación. El desayuno, eso sí, always, always. How often do you listen to music? ¿Qué tan seguido escuchas música? Pues en mi columna yo puse usually. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que si estoy lavando los trastes, pongo música. Si estoy cocinando, pongo música. Este, si, no sé, para otras actividades, por ejemplo, si estoy haciendo alguna tarea o revisando algún trabajo de ustedes, suelo poner música. Entonces, no es algo que haga siempre porque no estoy todo el día, todos los días con los audífonos puestos, escuchando música, pero sí acostumbro escuchar música cuando hago ciertas actividades. Entonces, por eso yo puse usually. Pues acá a mi compañero le pongo que es sometimes. ¿Por qué? Quizá porque a lo mejor también ya la diferencia de trabajos nos hace que tengamos diferentes rutinas. Entonces, pues en su trabajo no tiene tanta oportunidad de escuchar música como yo. How often do you take a shower? Always. Always, always. ¿Sí?
Ya a lo mejor habrá quienes digan usually o sometimes, ahí ya es dependiendo de los hábitos de cada persona. How often do you go to school? Bueno, pues yo ya les había comentado, yo también, aparte de ser maestra, pues también soy estudiante, pero pues yo no tengo, vamos, mis horarios de clases no son muy rígidos, no son de que tengo que estar forzosamente todos los días a cierta hora en clase. A mí me dan la plataforma que nosotros manejamos en mi escuela, pues me dan la clase es de tal hora a tal hora, pero puedes entrar después de la hora, queda grabada la clase y puedes entrar cuando quieras. Sí, también igual nos ponen el trabajo o la tarea de la semana es esto y esto, y tienes de tal día a tal día para entregarlo, y ya, pues a mí me dan la libertad de entrar a la plataforma cuando yo quiera. Entonces, por eso, how often do you go to school? Usualmente. ¿Por qué? Porque no tengo que estar ahí todo el tiempo. En cambio acá, pues, para mí es usually, para mi compañero es never. Nunca. ¿Por qué? Porque ya no estudia. Entonces, nunca tiene que estar en la escuela. How often do you watch TV? Ahí sí, sometimes. ¿Sí? Algunas veces. Les digo, estas tablas o este tipo de información, pues ya es en base de la rutina de cada quien. Ahora sí, el siguiente ejercicio, mmm, ese sí ese es más gramatical, ¿sí? Por ahí vimos, o no sé si alguno de ustedes leyó en la investigación que hicieron de tarea sobre qué son los adverbios de frecuencia, por ahí veíamos que los adverbios de frecuencia, ay, perdón, es que se movió acá la mesa. Por ahí veíamos que los adverbios de frecuencia normalmente este, van después del sujeto y antes del verbo, o sea que la estructura gramatical para utilizar adverbios de frecuencia normalmente es sujeto, adverbio, verbo, complemento. O lo que en español decimos pues predicado. ¿Sí? Eso es lo que hacemos normalmente. Esa es como que la regla general. ¿Sí? Por ejemplo, I always go to bed at 10 p.m. Yo siempre me voy a la cama a las 10 de la noche. Mm, she never eats fish. Ella nunca come pescado. ¿Sí? Entonces, si se fijan ahí, she, sujeto, never, adverbio de frecuencia, eats, verbo principal, fish, complemento. ¿De acuerdo? También por ahí tenemos, digamos que son algunas otras reglas adicionales. Los adverbios de frecuencia son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten establecer una rutina. Pero son muy flexibles. Dentro del idioma es muy flexible y a veces tiene mucho que ver los modismos. Hay quienes utilizan los adverbios de frecuencia siempre, como dice la regla que son, hay quienes los mueven. Los adverbios de frecuencia a veces pueden estar al final de la oración, incluso pueden estar al inicio de la oración. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, también tenemos por ahí una regla que nos dice, cuando hay un adverbio de frecuencia y el verbo to be como verbo principal, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir, you are never on time. Nunca llegas a tiempo. Pero si se fijan, es muy diferente por cuando lo decimos en inglés a cuando lo traducimos al español. You are never on time. Never, adverbio de frecuencia, está a la mitad de la oración en español. Nunca llegas a tiempo. Nunca, adverbio de frecuencia, está al inicio. ¿Sí? Entonces también podemos poner de ejemplo, no sé, she's always happy. Ella siempre está feliz. Si se fijan nuevamente, adverbio de frecuencia está después del verbo to be a la mitad de la oración, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sea este el caso, nuestra estructura gramatical sería sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia, complemento. Pero eso también recuerden que el verbo to be es el verbo principal. Cuando hay... Bueno, esos todavía no los hemos visto. A lo mejor alguno de ustedes en clases anteriores o que toman clases adicionales ya han escuchado hablar de los verbos modales o de los auxiliares, que a veces hay verbos que se utilizan como auxiliares como el do y el does, have, can, etcétera.
Cuando hay un verbo modal o un verbo auxiliar en la oración, el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos can, poder, generalmente hablamos de can como verbo auxiliar o verbo modal y después ponemos otro verbo. I can swim. Yo puedo nadar. Pero en ese caso, can es el auxiliar. El verbo principal es swim, nadar. Entonces, ¿dónde iría el adverbio de frecuencia? Después de can, antes de swim. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, you can always come to my house. ¿Sí? Es cuando nosotros le damos la apertura a una persona de que nos visite cuando guste. You can always, can, verbo modal, always, adverbio de frecuencia, come to my house, venir a mi casa. Venir, verbo principal, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría sujeto, verbo modal, adverbio de frecuencia, verbo principal, complemento. Pero les digo, son reglas que son flexibles. Incluso en esa situación también podemos poner you can come to my house always. Puedes venir a mi casa todo el tiempo, cuando gustes. O también podemos decir you always can come, ¿sí? O sea, no importa tanto a veces el dónde los pongamos. Solo se los menciono, pues, para que conozcan las reglas, pero los adverbios de frecuencia son muy flexibles. Eso nos ayuda mucho a entenderlos un poquito mejor. Mm, lo que podría ser a lo mejor un poquito complicado es cuando utilizamos adverbios de frecuencia como usually, usualmente, frequently, frecuentemente, often, seguido, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente. Mm, entre comillas, complicarse. ¿Por qué? Porque es igual que todos los adverbios de frecuencia. O sea, podemos jugar con ellos, podemos ponerlos al inicio, a la mitad o al final de la oración, dependiendo del caso. Complicar, por eso digo entre comillas, porque estos tipos de verbos o estos adverbios que les menciono, los encontramos, es más común encontrarlos al principio o al final de las oraciones, ¿sí? Pero también eso no quiere decir que no puedan estar en medio, pueden estar en medio de la oración, pero lo más frecuente es o al principio o al final. Por ejemplo, como podemos encontrar la frase I drink beer occasionally, tomo cerveza ocasionalmente, también podríamos decir occasionally, I drink beer, ocasionalmente tomo cerveza, y sigue siendo la misma oración, no cambia la estructura de la oración, solo cambia si lo ponemos al inicio o al final, digámosle, cambia fonéticamente, cambia el sonido, a lo mejor una frase se escucha mejor que la otra, pero solo es el sonido, no cambia absolutamente nada el significado de la frase o la acción que estoy realizando. Incluso si la quiero poner a la mitad de la oración, como es la regla general, después del sujeto y antes del verbo principal, yo podría decir I occasionally drink beer, y sigue siendo lo mismo. Yo ocasionalmente bebo cerveza, ¿sí? Es lo que les comentaba. Con los adverbios de frecuencia podemos jugar, podemos ponerlos al inicio, al final, en el centro, etcétera, de muchas maneras. Lo que va a pasar con esos adverbios nada más va a ser el cómo suena la frase, el cómo suena la oración, pero los adverbios no cambian nada en el significado de la oración, ¿de acuerdo? Entonces, después de este pequeño paréntesis de ver esas reglas, pues entonces ya nos vamos a lo que sería el segundo ejercicio. Put the frequency adverbs in the correct place. Ahí se trataba de acomodar en la oración que nos ponen, acomodar los adverbios de frecuencia en el lugar indicado. Entonces por ahí tenemos Monica and Maine are very polite y nos dicen que el adverbio de frecuencia a utilizar es usually. Entonces, Monica and Maine are usually very polite. Esa está correcta. Si la ponemos como usually Monica and Maine are very polite, también está correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usually, y ahí nos dice que puede estar al inicio en la regla. O podemos decir Monica and Maine are very polite usually.
O sea, es correcto si lo ponemos en cualquiera de los tres estadios. Solo hay que verificar si está al inicio, está antes de los sujetos. Si está al final, está después del complemento. Si está en el centro, puede estar, como es verbo to be, está are y es verbo to be, pues es are y luego usually. ¿De acuerdo? Y luego tenemos por ahí, when it's cloudy, I often take a nap. Cuando está nublado, suelo tomar una siesta. Estamos hablando de often, entonces puede ser también when it's cloudy, I take a nap often. ¿Sí? Cuando está nublado, seguido tomo una siesta. O puedo poner often when it's cloudy, I take a nap. Seguido cuando está nublado, tomo una siesta. O sea, es lo mismo que les comentaba anteriormente. Puede estar al inicio, puede estar al centro, puede estar al final. No importa. ¿Por qué? Porque no nos está cambiando en nada el significado de la oración o lo que estamos tratando de decir. No es como, por ejemplo, cuando hablamos de negativos, cuando hablamos de oraciones en modo negativo, que si no le ponemos el not, ya nos cambió y dejó de ser negativa. Que si ponemos el not antes del verbo to be, ya no tuvo sentido la oración. No, en este caso no. En este caso no dejan de tener sentido las oraciones, solo cambia la posición en la que estamos poniendo el adverbio. Aida is tired, rarely. ¿De acuerdo? Aida is rarely tired. ¿Por qué pongo después el rarely, el adverbio de frecuencia, después de is? Porque es verbo to be. Entonces nos decía la regla por ahí. Cuando es verbo to be, el adverbio de frecuencia puede ir antes o después, ahí dependiendo. O también podría poner Aida rarely is tired. Raramente está cansada. O sea, no hay mucha forma de equivocarnos con esto. En el número 5, ahí sí, chicos. Dice, Lucas doesn't eat fish, he hates it. ¿Sí? Lucas no come pescado, lo odia. Y nos pone ahí que el adverbio de frecuencia a utilizar es hardly ever, casi nunca. Entonces, lo que hacemos ahí es que vamos a quitar el doesn't. ¿Por qué? Porque doesn't ya es una negación. Y hardly ever es un adverbio de frecuencia, digamos, que podríamos llamar negativo. ¿Por qué negativo? Porque es algo que es casi nunca. Entonces, si yo pusiera Lucas hardly ever doesn't eat fish, casi nunca no come pescado. Ahí sí me cambia la oración. ¿De acuerdo? Ahí sí me la cambiaré. Entonces, lo único que hacemos ahí es quitar el doesn't y meter en vez del doesn't o en el lugar donde va el doesn't, el hardly ever. Lucas hardly ever eats fish. He hates it. Después tenemos por ahí I don't watch TV. It's really boring. Frequently. Sí. Frequently ya habíamos visto. Puede ir al inicio o al final de la oración. En este caso, como hay un don't, como hay una negación después del sujeto, es como que una pequeña recomendación. Cuando vean una negación y vayan a usar el adverbio de frecuencia frequently, pónganlo mejor al final. No porque sea más correcto ni nada de eso, simplemente porque al momento de hablarlo fonéticamente se escucha mejor. I don't watch TV frequently. No veo televisión frecuentemente. ¿De acuerdo? Bueno, luego después tenemos we go to school, entre paréntesis, sometimes. Sometimes es de los adverbios de frecuencia que habíamos visto por ahí, de, digámosle, las excepciones a la regla, que pueden ir al inicio o al final. Entonces, sometimes we go to school o we go to school sometimes. Ahí ya es dependiendo de cada uno de ustedes cómo sienten que se les facilita más pronunciarlo. Occasionally, pues no, nuevamente, es de ese tipo de adverbios de frecuencia que pueden ir al inicio o al final. My teacher explains me occasionally. Ocasionalmente mi maestra me explica, o puede ser al final. Occasionally my teacher explains me. Significa lo mismo, solo cambia la posición, pero no nos altera el significado de la oración. Entonces está correcta de las dos formas. Eduardo Machi, Boys Fashion Magazines, y entre paréntesis never, pues está dando una negación, está diciendo que nunca. ¿Dónde iría el never? Después de Eduardo Machi y antes de Boys. Eduardo Machi never buys fashion magazines. Y la última dice, Antonio does his homework at home. Y entre paréntesis, seldom.
Seldom pues es rara vez, o es algo, todavía es más frecuente que hardly never, que casi nunca, pero no es tan frecuente como sometimes, como algunas veces. Seldom, raras veces. Entonces sería, Antonio seldom does his homework at home. ¿Sí? Antonio raras veces hace su tarea en la casa. Esto nos puede indicar a lo mejor que Antonio es una persona que, no sé, le gusta ir a la biblioteca y hace su tarea en la biblioteca. O es una persona que, pues tuve una hora libre de clase, pues adelanto mi tarea y la hago aquí mismo en la escuela. Entonces, por eso nos dice, raras veces hace la tarea en casa. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? ¿Me regreso? Este, vamos de acuerdo a la lección. Ustedes ahí vayan revisándose. Y de todos modos, ahorita acabando este video, les voy a mandar a los grupos de WhatsApp los ejercicios ya resueltos para que ustedes revisen sus tareas y si se equivocaron en algo, lo corrijan solo para que lo tengan correcto, ya no es necesario que me lo manden. Ok, entonces pasamos a los siguientes ejercicios, que es el de practicando. Y pues nos dice que tenemos ahí los adverbios de frecuencia, always, usually, often, sometimes y never. ¿Sí? Y dice que esos los vamos a contestar de acuerdo a nuestra rutina diaria, a cómo hacemos nosotros las cosas. Entonces, por ejemplo, do my homework every day, el hecho de que diga todos los días, pues nos está indicando que es algo que se hace siempre. Entonces, I always do my homework. Have breakfast at school. Bueno, pues por ejemplo, cuando estamos en clases presenciales, digámosle en clases normales, ahí sí yo personalmente no siempre tengo tiempo o no siempre alcanzo en las mañanas a hacerme mi desayuno en la casa. Entonces, sometimes I have breakfast at school. Algunas veces como el desayuno en la escuela. Watch TV every night. En el momento en que dice every night, todas las noches, pues sería algo de siempre. I always watch TV every night. Play video games with my cousins on weekends. Bueno, yo a lo mejor no con mis primos, pero sí suelo usar los fines de semana para jugar videojuegos, ya sea que los juegue yo sola o que los juegue con otra persona. Entonces, usually I play video games with my cousins on weekends. Usualmente. ¿Por qué? Porque no es algo de siempre. No siempre está otra persona conmigo jugando videojuegos, pero yo sí acostumbro, yo soy de esas personas que acostumbran los fines de semana, si no tengo ningún pendiente, me agarro mis ratitos de rondas de videojuegos y bien feliz. Y ya lo que viene siendo aquí, el siguiente dice, answer the following questions using frequency expressions. ¿Sí? Contesta las siguientes preguntas usando expresiones de frecuencia. Entonces ahí nos dice, how often do you go to school? ¿Qué tan seguido vas a la escuela? Bueno, pues I usually go to school, usualmente. How often do you play soccer? Yo personalmente, que no soy una persona muy deportista, o que a veces no me alcanza el tiempo, o que prefiero estar adentro de la casa leyendo que jugando en algún lado, pues entonces yo soy de las personas que puede decir, I never play soccer. Si alguno de ustedes es de las personas que siempre está jugando fútbol, I always play soccer. Si ustedes son de las personas que les gusta hacerlo nada más de vez en cuando, sometimes I play soccer, etcétera. Pero ya es también dependiendo y es referente a cada uno de ustedes. How often do you brush your teeth? ¿Qué tan seguido cepillas tus dientes? I always brush my teeth. ¿Sí? Yo siempre cepillo mis dientes. Yo no puedo estar un día sin cepillarme los dientes. No me gusta. How often do you wash the dishes? ¿Qué tan seguido lavas los platos? I wash the dishes sometimes. Algunas veces. Eso pues también va porque a lo mejor cada quien en su casa tiene sus tareas definidas o sus rutinas definidas. Y no sé, a lo mejor a mí me toca lunes, miércoles y viernes y a mi hermano le toca martes, jueves y sábado. ¿Sí? O sea, son ejemplos. Entonces, como es algo que no hago yo todo el tiempo, por eso yo, de mi persona, yo digo sometimes. Si a alguien de ustedes les toca de que en la casa siempre son ustedes los que lavan los trastes, entonces ahí sí pueden decir I always wash the dishes o I usually wash the dishes, si lo hacen seguido, dependiendo también nuevamente de la rutina de cada quien.
Y por ahí la última sección del ejercicio. Tenemos ahí unas oraciones completamente desordenadas. Les voy a dar un pequeño tip, chicos. Cuando les pongan así oraciones desordenadas, siempre fíjense bien, en el inglés, cuando son oraciones afirmativas, lo primeritito que va, según las estructuras gramaticales, lo primero que se pone son los sujetos, hablando de afirmativas. Entonces, ese es un pequeño tip. Y otra cosa es que normalmente el sujeto siempre inicia con mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces tenemos por ahí go, to, we, often, are, the, cinema. ¿Sí? Ahí yo creo que el are por ahí fue un error de impresión del libro. Quiero creer eso porque no podemos acomodarlo en la oración para que quede correcta. Entonces, como often quedamos que era de los adverbios de frecuencia que pueden ir al principio o al final, yo aquí, por la cuestión de cómo suena al hablar el inglés, yo preferí poner el often o el adverbio de frecuencia al final de la oración. Entonces, we go to the cinema often. Pero también pudimos haber puesto we often go to the cinema, ¿de acuerdo? O también pudieron haberlo puesto al inicio. Often we go to the cinema. Si se fijan, lo único que cambia es el cómo suena. Algunas frases, dependiendo de dónde ponemos el adverbio de frecuencia, suenan más complicadas de lo que realmente son. Por eso a mí me gusta ponerlo al final. El often casi siempre lo pongo al final. Después dice every night, TV, I, watch y always. Entonces, la regla general, pues primero va el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Always, perdón, I. ¿Sí? I. Después iría adverbio de frecuencia. I, sujeto. Always, adverbio de frecuencia. ¿Qué sigue del adverbio de frecuencia? Verbo principal. Watch, ver. I always watch. ¿Qué sigue después? Complemento. I always watch TV every night. ¿Sí? Y luego tenemos I work with my coworkers rarely late in the office. ¿Sí? Nuevamente. ¿Qué va primero? Sujeto. ¿Quién es el sujeto ahí? I. Yo. Sigue después adverbio de frecuencia. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia en esa oración? Rarely. I rarely. Sigue después verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Work. I rarely work. Y después de eso, complemento. ¿Sí? Entonces ahí, si estamos hablando de trabajar con los compañeros en la oficina y viene late, que es tarde, ahí ya agarra un poquito más de sentido la frase. I rarely work late. Rara vez trabajo hasta tarde with my coworkers, con mis compañeros de trabajo, in the office, en la oficina. Rara vez trabajo hasta tarde con mis compañeros en la oficina. ¿De acuerdo? Y ya por último tenemos por ahí teach, my English teacher, hardly ever, me, very well. Entonces, inicio de la oración, sujeto, my English teacher. Después de eso, ¿qué seguiría? Adverbio de frecuencia, hardly ever. Después de eso, verbo, teach, pero como estamos hablando de una tercera persona, teaches. Y como ahí está hablando sobre mí, teaches me very well. My English teacher hardly ever teaches me very well. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? ¿Surgió por ahí algo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, por aquí me dicen que todo bien en los comentarios, entonces voy a asumir que todo está bien. De todos modos, si a alguien de ustedes les quedó alguna duda en particular y no la quieren poner aquí en los comentarios, me pueden mandar mensajito. Entonces, pues ahorita les voy a enviar el documento que yo hice donde están resueltos los ejercicios, ahí al grupo de WhatsApp. Para los que no pudieron estar aquí en el Facebook, voy a subir ahorita un ratito más el video a YouTube y les paso el link. Y pues nuevamente nada más reiterarles, los que van al corriente con sus tareas, los que no me deben ningún trabajo, pues pueden pasar un feliz fin de semana muy a gusto sin tarea de inglés. Están libres por este día y ya nos veríamos hasta el miércoles. Los que deben trabajos por ahí les encargo, chicos, que se vayan poniendo al corriente. De todos modos, yo creo que hoy por la tarde les mando a sus tutores
las listas de quienes han entregado trabajos y qué trabajos han entregado. De todos modos, ya saben, cuando yo mando esas listas, cualquier duda, cualquier aclaración, si yo cometí un error, me mandan mensajito y me lo hacen saber y ya yo reviso ahí las tareas nuevamente y hago la corrección que sea necesaria. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy bonito fin de semana, disfrútenlo, descansen y cuídense mucho. Bye.